Entonces, para terminar la tarde, con broche de oro. Con broche de oro vamos a cerrar con el doctor Javier Puertas, médico especialista en neurofisiología clínica, experto en medicina de sueño, jefe del servicio de neurofisiología y unidad de sueño del Hospital Universitario de la Ribera, vicedecano de investigación internacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, España. Y él nos viene a hablar de la terapia PAP en prevención primaria y secundaria de enfermedades cerebrocardiovasculares, en qué va la evidencia científica. Adelante, doctor, gracias. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, casi empezaría agradeciéndoles a ustedes su resistencia para llegar hasta estas horas y hablarles de sueño encima, pero en primer lugar lo que toca y lo que procede con muchísimo gusto es agradecer a CAIRE la invitación a venir, sobre todo porque tenía dos excelentes argumentos, que son dos buenos amigos de muchos años, el doctor Lovero, el doctor Casanova, que además debo felicitar también a CAIRE su apuesta por un programa de medicina del sueño que les puedo decir que tiene muchas cosas, es mucho mejor que muchos que tenemos en Europa. Y en ese sentido, pues agradezco la invitación a hablar sobre el tema de la eficacia de la terapia CPAP, porque es un tema importante, candente, y vamos a ver un poco, voy a intentar ponerles el estado de la cuestión y con mucho gusto, si hay preguntas, las atenderemos después. Por favor, ¿podrían poner el vídeo para empezar de una forma un poco más liviana? Les quería decir que los médicos tenemos que ser muy humildes, porque cuando creemos que hemos descubierto algo, pues nos damos cuenta, o no nos damos cuenta, que muchas veces nos han precedido y en ocasiones los artistas antes que los científicos, ¿no? Ustedes saben que la apnea del sueño, que es la terapia de CPAP, es el tratamiento más importante de la apnea del sueño. ¿Saben ustedes más o menos cuántos años hace que se descubrió, que se describió? Pues más o menos 55 años. Y el tratamiento con la terapia con presión positiva continua es del año 81. Por favor, denle al vídeo. Es una película de 1940 de Gary Cooper. ¿Pueden poner el vídeo? Atrásenlo un pelín, por favor. Vuelvan atrás un poquito. Ahí. Bueno, pueden pararlo aquí. Pueden pararlo aquí. Quizá alguno de ustedes ya lo haya visto y será cinéfilo y fan de Gary Cooper. Pues esto es 25 años antes de que los médicos se publicase en la bibliografía médica la descripción de la apnea del sueño. Un director de cine y un guionista había caído en la cuenta probablemente. Hubiera sido quizá mucho antes, hubiera sido una mujer las directoras de cine, pero bueno, pero en cualquier caso empezamos un poco con esta pequeña anécdota histórica en 1940, 25 años antes de que la apnea apareciese en la bibliografía médica. Bien,
Los problemas de sueño son un problema de salud pública, ¿eh? Y en la apnea del sueño van a confluir dos mecanismos que les ha adelantado el doctor Lovelo antes. Fundamentalmente son dos mecanismos que se imbrincan para favorecer las consecuencias fisiopatológicas de la apnea del sueño. Uno de ellos es un sueño interrumpido de mala calidad y reducido en su tiempo, y que en general forma parte de lo que es una mala calidad de sueño. Y el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta ya lleva unos años que tiene una página web que tiene también una versión en español, donde alerta que la falta de sueño es un problema de salud pública. La falta de sueño, desgraciadamente, sería algo evitable cuando es una conducta desadaptada, pero evidentemente la hay también, la falta de sueño o el sueño de mala calidad, como una secundario de enfermedades, no solamente la apnea del sueño, el dolor crónico, la toma de medicamentos, enfermedades concomitantes, etc. Respecto a la apnea del sueño, que es un poco el centro de la charla de hoy, es un problema de salud pública no solo porque afecta al sueño y, como hemos visto, está relacionado con otras comorbilidades, sino por su elevada prevalencia. En esta diapositiva, cuanto más oscuro es el color anaranjado, más prevalente es la enfermedad. En España aproximadamente estamos en el 20% de la población y en algunos otros países, Francia, Alemania, Brasil, probablemente Colombia, están pues cerca del 30%. Esto es una revisión que participé de hace un par de años de varias sociedades científicas lideradas por la Sociedad Española de Neumología, donde aparecía pues, la prevalencia en España, y Brasil, que tiene un color similar al de Colombia, pues debe estar alrededor de esta prevalencia en hombres y en mujeres. Fíjense que estamos hablando, junto con el insomnio, son los dos trastornos del sueño más frecuentes. Hay una relación interesante. De hecho, tan interesante es que se cree que la apnea del sueño es una consecuencia solo de la obesidad, lo cual no es del todo cierto. Pero ustedes ya saben que la FDA acaba de aprobar varios antagonistas del receptor de GLP-1 para la reducción del sobrepeso, y hay varios ensayos clínicos que han demostrado que estos medicamentos pueden casi, si no mejorar, sino curar, casi mejorar la enfermedad, y se están utilizando en algunos pacientes con muy buenos resultados. La evidencia es, desde hace mucho tiempo, de la relación entre obesidad y apnea del sueño. El riesgo de tener una apnea del sueño aumenta exponencialmente con el índice de masa corporal, y se puede decir, siendo un poco temerario, que es una relación directa. Lo que pasa es que esto no nos tiene que llevar a pensar que solo tienen apnea del sueño las personas obesas. De hecho, al final de mi charla insistiré y como además esta charla está relacionada con la prevención, que hay que mirar a los niños. Muchas veces la apnea del sueño y el riesgo de la apnea del sueño tiene un componente genético, pero también va a empezar su susceptibilidad cardiovascular probablemente en los niños con apnea del sueño. Los cardiólogos, hace poco, que han puesto su interés en la apnea del sueño, y habíamos estado luchando neumólogos y neurólogos por la apnea del sueño, y han desembarcado los cardiólogos, y el profesor Valentín Fuster lideró con una beca del Banco de Santander en España una cohorte de 2 años de seguimiento con actígrafos en 2.000 trabajadores del centro de la central del Banco Santander en Boadilla del Monte, en Madrid. Y lo que demostró era que una reducción de horas de sueño extrema o significativa respecto a lo recomendado y un aumento de la fragmentación del sueño se relacionaba con el doble de riesgo cardiovascular o el triple, tanto en la reducción de sueño como en la fragmentación. Estos dos aspectos coinciden también en la apnea del sueño. La fragmentación, obviamente, como ustedes pueden suponer, por el efecto de la interrupción de las apneas, y la reducción total de sueño por el sueño de mala calidad. Este es de este año, está aceptado en septiembre, pero es una revisión que nos lleva, bueno, pues la apnea del sueño es prevalente, la apnea del sueño está relacionada con la obesidad, la apnea del sueño
está relacionada con factores que aumentan el riesgo cardiovascular, pero la apnea del sueño está relacionada con el riesgo cardiovascular. Parecía una pregunta retórica, porque todos teníamos evidencia de que un paciente típico con apnea del sueño, como seguro que todos ustedes conocen, obeso, roncador, somnoliento y con varios factores de riesgo cardiovascular, cuando se le ponía el tratamiento mejoraba. Pero eso no es suficiente. Sobre el 2010, una agencia de calidad sanitaria de Inglaterra, una serie de economistas sanitarios, pusieron en cuestión que el CPAP fuese costo eficiente y mejorase el riesgo cardiovascular. Aquello desencadenó un pequeño terremoto porque el número de CPAPs estaba creciendo exponencialmente y las agencias de calidad sanitaria estaban cuestionando que fuera un tratamiento eficiente. Eso llevó, y vengo a este artículo tan reciente, a que no hay dudas de que la apnea del sueño se relaciona con el riesgo cardiovascular, pero especialmente en pacientes con comorbilidades como obesidad, hipertensión y diabetes, y en el contexto del síndrome metabólico vamos a ver que hay una sinergia de los factores de riesgo cardiovascular para aumentar la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Les decía que los cardiólogos se habían incorporado a la fiesta de la apnea, y este es un artículo de posición de la Asociación Americana del Corazón, que ya establece, como desde 2008 ha ido actualizando los datos, pero establece como que no hay dudas de la asociación entre el riesgo cardiovascular y la apnea del sueño y los mecanismos fisiopatológicos asociados a este riesgo cardiovascular, que los vamos a ver ahora. En el artículo que les decía sobre el documento de consenso, vemos cómo la predisposición a la apnea del sueño, que sería un desbalance en el control de la vía aérea superior y mecanismos que favorecen la colapsabilidad, hace que una cuestión muy interesante. Los pacientes con apnea del sueño únicamente de día ventilan bien, respiran bien, pero de noche tienen una predisposición, en muchos casos, que no controlamos, no tenemos unos buenos datos de por qué ocurre esta predisposición. Algo sabemos respecto, sobre todo, a un factor mecánico de colapsabilidad y, sobre todo, a un control motor de la vía aérea y a una inestabilidad del sueño. Estos mecanismos van a producir, sobre todo a través de tres mecanismos: la hipoxia, cambios en la presión intratorácica y la fragmentación del sueño. Acuérdense, hemos vuelto a los artículos del principio, es decir, fragmentación del sueño y mecanismos de hipoxia, que van a producir toda esta cascada de eventos que se van a producir, que se van a asociar todos ellos a diferentes mecanismos fisiopatológicos que van a incidir fundamentalmente en la salud cardiovascular y en la disfunción de la función endotelial. Un poco más aumentado de tamaño, la hipoxemia, la hipercapnia, mecanismos de reoxigenación intermitente, cambios en la presión intratorácica, un sometimiento a una tensión mecánica de los vasos a nivel cardiovascular, microdespertares con la activación autonómica asociada a todos ellos y, finalmente, los eventos cardiovasculares. Pero esto no era suficiente. Había algunos otros factores que se asociaban a mayor riesgo cardiovascular en los pacientes con apnea del sueño que no conocíamos. Y uno de ellos era la presencia de la asociación del síndrome metabólico, tenía un efecto sinérgico con la disfunción endotelial. Por lo tanto, la apnea del sueño estaba no solo desencadenando probablemente un síndrome metabólico en algunos casos, sino además el síndrome metabólico junto con la obesidad estaba favoreciendo en algunos casos la propia apnea del sueño. Yendo a una parte más neurobiológica, también algunos datos que no están publicados de la cohorte de Imnolaus, de mis colegas de Lausanne, veían cómo la propia dinámica de la actividad cerebral durante el sueño se asociaba al riesgo cardiovascular. La hipertensión era más evidente
cuando los pacientes tenían menos sueño de ondas lentas. El sueño de ondas lentas, ustedes saben que es la primera mitad de la noche y es un sueño donde hay una actividad cerebral muy lenta y que predomina el tono parasimpático. Probablemente la disminución de sueño de ondas lentas se asociaba a este aumento de eventos cardiovasculares por disminución del tono parasimpático durante la noche. Bueno, pues teníamos, he ido saltando en el pasado y en el presente, pero en aquel momento teníamos la evidencia y la duda de si la apnea del sueño se asociaba o no verdaderamente a un riesgo cardiovascular. Y aparece en 2005 este artículo que demuestra claramente que los pacientes que tenían la apnea del sueño mostraban una supervivencia a 6 años de seguimiento frente a pacientes sin la enfermedad, una supervivencia reducida. Este artículo de Yagi respecto a la incidencia del ictus y la supervivencia a 6 años en pacientes con apnea del sueño fue el primer aldabonazo en el New England, que salió el mismo año que este artículo de nuestros colegas españoles, donde en un seguimiento observacional a 10 años vio cómo los pacientes graves, con apnea grave, no tratada, tenían una mayor mortalidad y morbilidad cardiovascular que los pacientes leves moderados con apnea del sueño o los controles o los pacientes graves con CPAP. 2005 empezamos a tener las bases del riesgo cardiovascular de la apnea del sueño y apuntamos a que probablemente el CPAP está controlando este riesgo. 2005 las cosas se establecen. En esos años empiezan a cuestionarse lo que les decía la Agencia de Calidad, especialmente el Reino Unido, el costo-eficiencia de la CPAP y publica en 2010 sus conclusiones que eran cuestionar esta eficiencia. Y eso mueve a que un grupo internacional ponga en marcha un estudio que se llamó el SAFE, que lo que hizo fue intentar desmontar los argumentos de que el CPAP no es eficiente. Y se encontraron con la sorpresa que sus propios datos mostraron que la CPAP no mostraba diferencias en mejorar la supervivencia y el riesgo cardiovascular en los pacientes que llevaban CPAP respecto a los que no lo llevaban. Este estudio después lo repensaron mucho y se dieron cuenta que había varios posibles mecanismos que estaban limitando los resultados. Uno era que el cumplimiento medio de llevar la CPAP por la noche era de 3,5 horas, que los pacientes no eran del espectro más grave de los que se habían estudiado, como el estudio de Marín de 2005, y por lo tanto, como ven en la gráfica de la derecha, la acumulación de eventos cardiovasculares en el seguimiento a 6 años no mostraba diferencias entre los pacientes con CPAP y sin CPAP, con lo cual nuevo aldabonazo de la cuestión de la CPAP en la mejoría del riesgo cardiovascular en los pacientes con apnea del sueño. Y volviendo a revisar los datos, y se cae en la cuenta de que había ciertas publicaciones que apuntaban que un marcador del riesgo cardiovascular en la apnea del sueño era que se asociase a algunos fenotipos especiales. Había pacientes que tenían una apnea severa, pero no presentaban riesgo cardiovascular, y había otros que con menos gravedad de la apnea sí que presentaban riesgo cardiovascular. La gravedad de la apnea, como ustedes saben, se lo ha dicho el doctor Lovelo, la medimos en función del número de apneas por hora de sueño. Más de 30 apneas por hora de sueño tenemos función de apneas grave, y es un poco el umbral que nos da certeza para un paciente intentar convencerle de que debe tener tratamiento. Pero ocurría que había incluso pacientes más graves que no tenían el perfil de riesgo cardiovascular. Y uno de los elementos del fenotipo de esos pacientes es que fueran pacientes somnolientos o no somnolientos. La somnolencia diurna era un marcador de riesgo y que probablemente se asociaba a que el propio mecanismo fisiopatológico de la apnea del sueño aumentaba no solamente la deuda de sueño a más apnea, sino también ciertas citoquinas e interleuquinas que se asociaban a somnolencia. De igual forma, este estudio busca los fenotipos y la supervivencia menor de los pacientes con las rayas naranjas son los pacientes muy somnolientos,
tanto en nuevos eventos cardiovasculares coronarios como accidentes cerebrovasculares como insuficiencia cardíaca. La mortalidad de la apnea del sueño en pacientes con somnolencia, fíjense ustedes la curva Kaplan de supervivencia, como esta línea de aquí, la que está más a su izquierda, es la línea de supervivencia de los pacientes con apnea del sueño y somnolencia. Teníamos, por lo tanto, un marcador que nos empujaba a buscar en los pacientes con apnea del sueño no solamente la gravedad en función de cuántas apneas hacía por la noche, sino, como les apuntaba al principio, comorbilidades asociadas al síndrome metabólico y también fenotipos como una somnolencia importante. Bueno, colegas españoles que conocen el doctor Casanova y el doctor Lovelo no estaban convencidos todavía de que los datos pusieran en cuestión la eficacia del CPAP y avanzaron en el 2023 este estudio tan interesante sobre la eficacia del CPAP en la prevención de eventos cardiovasculares. Tienen aquí que ninguno de los resultados del metaanálisis es significativo. Volvieron a encontrar otra vez, para su decepción, que el tratamiento usual con CPAP y sin CPAP en los pacientes con riesgo cardiovascular no había diferencias. Pero cayeron en la cuenta, ellos además estudiaron un subgrupo de pacientes donde, pues, de hecho, había casi más eventos cardiovasculares en el grupo CPAP que en el grupo no CPAP. Pero se dieron cuenta que si del cumplimiento completo del tratamiento extraían aquellos que pasaban de forma notable más de 4 horas de media de llevar la CPAP por la noche, en estos casos sí que había una reducción significativa de los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, tenemos otro dato. Es decir, el cumplimiento, la adherencia al tratamiento que en el CPAP probablemente tiene un efecto dosis-respuesta. Pero si miramos en los accidentes cerebrovasculares, los datos siguen siendo poco concluyentes en algunos estudios. En del 2023, sugieren que hay una mejoría, pero no hay una en los metaanálisis de los estudios aleatorizados, sugieren que no hay una evidencia clara, y probablemente se explica en que los estudios de los metaanálisis son todos muy heterogéneos. Los cumplimientos los hay de 3 horas, los hay de 2 horas, los hay de 5 horas. Fíjense, estos estudios que hay aquí, se están mezclando estudios que tienen 2 horas de cumplimiento con la CPAP con estudios de 5 horas, 6. Por lo tanto, la diferencia entre los estudios es notable y probablemente eso sesga los datos. Sin embargo, no cejaron aquí, y la evidencia de que puede haber una mejoría de la CPAP en un estudio del mismo año ya encuentra que al menos el CPAP mejora el número de eventos en esta pequeña cohorte que está mucho más controlada de este pool de metaanálisis. Sí que encuentra que el CPAP disminuye la recurrencia de los eventos cardiovasculares, en este caso de los eventos cerebrovasculares. Igual que aquí, aquí también hay una mejoría a un seguimiento a 12 meses que no es estadísticamente significativa, pero sí que muestra una tendencia a que hay un mejor control de los eventos cardiovasculares. Este artículo además es una revisión muy interesante, y aquí sí que muestran una diferencia curiosa en los eventos cardiovasculares. Volvemos a ver que probablemente donde más importante es el efecto protector del tratamiento con CPAP es en los eventos cerebrovasculares, accidentes isquémicos transitorios, isquemias y hemorragias, pero volvemos a tener aquí, fíjense, pacientes que llevan más de 4 horas el tratamiento. En cambio, no es tan evidente en el caso de los eventos que son puramente a nivel cardíaco. Hay un fenotipo de pacientes con riesgo cardiovascular que es muy interesante,
y que sí que tiene evidencia. Son los pacientes que tienen hipertensión resistente, aquellos pacientes que con más de 3 fármacos antihipertensivos no se controla la pila seguramente, pero bueno, ya da igual, no hace falta. Entonces, fíjense que los pacientes con hipertensión resistente, que además tienen un patrón non-dipper, que no baja la tensión por la noche, mejoran cuando se les pone el CPAP hasta 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y 4 en la diastólica. Hablando de la prevención primaria, ahí tenemos menos datos. Y este estudio que he encontrado solo muestra una mejoría del CPAP en pacientes que no tienen ningún evento cardiovascular ni tienen síndrome metabólico, solo mejora algo el colesterol total. Y aquí les quería decir un poco el tema de los niños. Es decir, la prevención, tanto en la reducción del tiempo en sueño de los niños, que es una epidemia, sobre todo con el acceso a las tecnologías de los niños, la obesidad en los niños, la apnea no tratada en los niños, porque es algo que todavía en España tampoco tenemos medios suficientes para abordarla, y experimentos y modelos experimentales tan interesantes como el del profesor Gozal, que cogía ratas, les sometía a hipoxia intermitente, les sacaba microRNA, se los introducía a una rata anormal y le producía una rigidez arterial, una disfunción endotelial. Bueno, pues en la prevención primaria todavía tenemos muchísimo más que recorrer y en la detección de la apnea del sueño. Finalmente, tenemos un problema. Empezamos a tener evidencia que el CPAP probablemente en fenotipos identificados de pacientes con apneas es eficaz en la prevención del riesgo cardiovascular. Pero es que a 10 años el cumplimiento y la adherencia al CPAP es mala. A los 10 años, solo de los pacientes severos, en este estudio que ya es antiguo, lo aguantan el 70%, pero es que los pacientes leves moderados, la mitad, se han dejado CPAP a los 10 años. Entonces, un programa de adherencia tan interesante como el que están desarrollando aquí en su institución en CAIRE es fundamental, porque hay dos conceptos importantes en responder a la pregunta de si el CPAP, la presión positiva continua vía aérea, es o no eficaz, y es que la CPAP es eficaz en los pacientes con apnea del sueño y comorbilidades, y esto solo va a ser demostrable o va a tener consecuencias positivas cuando el paciente se pone el aparato de CPAP más de 4 horas por día y en pacientes con comorbilidades. Entonces, esta es un poco mi última diapositiva. Esta es una revisión precisamente del grupo de mis colegas en España, el doctor Ferran Barbé, donde la CPAP parece demostrar que hay una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, tanto en prevención primaria como secundaria, pero esta evidencia es más consistente en pacientes que tienen una buena adherencia y no es solo 4 horas, es que hay un dosis efecto. Se vio que la reducción de la tensión arterial era mucho mayor en los de 6 horas de CPAP que en los de 5, y más en los de 5 que en los de 4. Es decir, probablemente tenemos que ir a un mínimo de 5 horas y media o 6 de adherencia al tratamiento para tener una buena respuesta. Muchas gracias.